Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 18 de diciembre, tercera semana de Adviento. Estamos en la feria de Navidad, tercer día de la novena de Navidad. Como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 1, versículos del 18 al 24. Nos dice la santa palabra de Dios. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Para poner en contexto el Evangelio de hoy, es la perícopa denominada José asume la paternidad legal de Jesús. Pero un comentario antes, porque la perícopa anterior, donde precisamente inicia el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, nos habla de la genealogía de Jesús. Es el Evangelio que la liturgia católica nos proponía el día de ayer. Ayer hablábamos de varios nombres. El capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Mateo inicia así: Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Así va a seguir la lista de los descendientes de Abraham, los antecesores de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué el evangelista Mateo hace esta lista? Pareciera ser interminable, de varios nombres, a veces casi impronunciables y raros para nosotros, para hacernos entender que en la historia humana, a lo largo de la historia, este Dios que no cabe en el universo quiere hacerse partícipe de la historia del hombre. Y es Dios quien se mete en la historia del hombre. Es Dios mismo quien se quiere meter en la vida del hombre. Y ahí entendemos por qué es que este Mesías enviado por Dios, llamado Jesucristo, Jesús que significa Yahvé salva, en él y a través suyo se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres. Para los orientales, el significado del nombre es muy importante. Por eso hacemos de notar el significado del nombre Jesús. Jesús significa Yahvé salva, en él y a través suyo se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres. Del hombre
íntegro en todas sus dimensiones y de todos los hombres sin excepción. Eso es lo que significa Jesús. ¿Y por qué la liturgia de ayer nos proponía la genealogía de Jesús? ¿Qué quiere decirnos la liturgia católica? ¿Qué quiere decirnos el evangelista Mateo al incluir en su evangelio esta lista de nombres? Desde Abraham, Isaac, Jacob, los herederos del pacto, Judá. Y en la primera lectura de ayer, justamente del libro del Génesis, la bendición, las últimas palabras de Jacob, luego llamado Israel, en la bendición que da a sus hijos, y pone énfasis en la lectura de ayer, la primera lectura de ayer, de lo que le dice a Judá, que él va a tener el bastón del mando, el cetro, o en otras palabras, él va a ser el heredero del pacto hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y nos da la lista de la genealogía de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, pasa por el rey David, luego la deportación a Babilonia y luego termina con Jacob. Jacob engendró a José, dice el versículo 16, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Todo este linaje, toda esta genealogía para terminar en José, el esposo de María, de quien nace Jesús. Para decirnos que Dios es quien se mete en la historia del hombre. Cada hombre tiene su historia, tiene su pasado, tiene su árbol genealógico, y es ahí donde se hace presente Dios. En tu historia se hace presente Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es este Dios con nosotros que se hace con nosotros. Dios se humaniza para divinizar al género humano. Hoy, versículo 18, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Hoy, fijémonos en lo que hemos preparado en estos días para contemplar el nacimiento, como la piedad popular, muy arraigada en nuestros países, lo que denominamos el nacimiento o el pesebre. Y los personajes principales del pesebre, en el centro, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y allí nada más María, su madre, y José, su padre legal. María estaba desposada con José, pero resulta que ella quedó embarazada. José pensaba abandonar a María. Pensaba desposarse, abandonar a María, porque todavía no habían vivido juntos y ella quedó embarazada. Él resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, dice el versículo 20. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. La bondad de este hombre que no quiere repudiarla en público, porque consecuencia de eso ella tendría que morir lapidada. ¿Por qué? Porque un repudio es dejar en evidencia que ella le fue infiel a él. Eso es lo que pensaría cualquier persona humana. Pero el ángel, que es el emisario, el enviado de Dios, le aclara el plan de Dios a José. Dios tenía un plan. El Emmanuel, este Dios que se mete en la historia del hombre, tenía un plan. Y en ese plan estaba que el hombre tenía que estar dispuesto a que el Dios sea el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Dios con nosotros solicita el permiso de los hombres para estar con nosotros, con los hombres.
Dios solicita permiso. Y quien le concede ese permiso es justamente una familia, un matrimonio. Ahí es donde inicia todo. En el matrimonio es donde inicia el Dios con nosotros. Por eso Dios solicita permiso a este matrimonio de José y María. Ellos tenían que dar el consentimiento, ellos tenían que decir el sí para que Dios sea con nosotros, para que se produzca la Navidad. Sin el sí de José, sin el sí de María, no hay Navidad. Sin la predisposición, sin la esperanza puesta por José y María, no hay Navidad. José no entendía del plan trazado por Dios. Dios tiene que explicarle a José en qué consiste el plan divino. No es que María te fue infiel, José. Esto es obra del Espíritu Santo. Es un plan divino, pero necesitamos de tu aprobación para que tu esposa, María, tu mujer, pueda ser canal de gracia, instrumento de salvación, para que se haga el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso, José, necesitamos de tu colaboración y de tu sí para que se produzca la Navidad. Esa fue la propuesta de Dios, a la que José accedió. Silenciosamente y con amor. José se encargó del niño, le puso nombre, le brindó protección, le brindó educación. Este es el José que dice sí a la natividad, a la Navidad. El personaje principal en nuestro pesebre, uno de los personajes principales, José. La otra personaje principal en el pesebre, María, la que da el sí y es ejemplo de esperanza, la que supo esperar contra toda esperanza. María, la que acepta la voluntad de Dios, que se haga en mí según tu palabra. Dependía del sí de María para que Él esté con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sin el sí de María no hay Navidad. Si María no da su sí, no hay Navidad. Si María no da su sí, no hay redención, no hay la presencia del Dios con nosotros para redimir al género humano. María, ejemplo de esperanza, de preparación para la natividad, para la Navidad. Ya tenemos a dos personajes principales de nuestro pesebre, José y María, ejemplos de esperanza y de fidelidad al plan divino. Y en el centro, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el niñito Jesús que se va a hacer carne para entrar en la vida nuestra, en la vida del género humano, en la vida del hombre. Dios que se hace presente en la vida del hombre. La Navidad. Estamos entrando en la recta final para celebrar esta Navidad histórica y esta Navidad hoy. Jesús se hizo presente, se hizo carne. Dios, que no cabe en el universo, se hizo hombre para entrar en tu vida, porque te ama con amor inmenso. Este es el Dios que se hace carne, se hace como tú y como yo, se hace hombre. Este es Jesús quien viene a tu encuentro en esta Navidad histórica y en esta Navidad hoy. Jesús más cerca que nunca. Preparemos, así como el pesebre, nuestros corazones para recibir a José, a María, que allí viene el personaje principal de la Navidad, el niñito Jesús que quiere nacer nuevamente. Y no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.